Ayer. Yo eh, no revisé los videos, no sé cómo salieron las grabaciones de ayer porque es primera vez que grabamos en esta sala. Recuerden que estoy en otra casa ahora, estoy en mi departamento. Bueno, no importa, esta tarde lo reviso. Ahora, como ustedes pueden ver, mi garganta no está en muy buen estado, ¿ya? Debe ser un virus, espero que no sea el coronavirus nomás. Eh, pero entonces no puedo esforzarme mucho, no puedo gritar mucho, tengo que hablar despacito. ¿Ya? Ya me tomé un antiinflamatorio que me recomendó un médico hace tiempo porque esta no es primera vez que me pasa esto. Puede ser por el cambio de clima o por, no sé si fue por las clases de ayer, porque estaba con este problema antes de iniciar la primera clase ayer, tenía este problema. Es posible que al salir a andar en bicicleta muy temprano me haya afectado la temperatura, entonces me echó a perder la garganta. ¿Ya? Entonces hay que tener paciencia conmigo y, y ojalá que en la clase no salga muy mal. Estamos súper atrasados con la materia, así que hay que apurarse, ¿ya? Con respecto a las pruebas, hay algunos estudiantes que no enviaron las pruebas como yo se les solicité. Hay algunos, de hecho, no sé si en el mismo curso, pero por ejemplo, hay dos estudiantes que me mandaron sus archivos con el mismo título, prueba uno, prueba uno. Entonces, es muy fácil equivocarse para mí, ¿ya? Entonces, por eso es fundamental que envíen un solo, como solicité, un solo archivo PDF con sus dos apellidos primero. Por ejemplo, si usted se llama Carlos Antonio Pérez González, Carlos Antonio no existe en este curso. Aquí existe Pérez González nomás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las listas oficiales del curso, estos archivos que tengo yo impresos, ¿ya? O los que están disponibles en el Fénix, la plataforma, ustedes en la universidad existen a partir de sus segundos apellidos. En todo, por lo menos en la plataforma Fénix, usted se llama Pérez González, coma, Javier Antonio, o como sean sus dos primeros nombres, pero en todas mis listas usted aparece con sus dos primeros apellidos primero. Entonces, para no confundirme yo con diversas pruebas de diversos estudiantes, si hay dos estudiantes que me mandan un archivo PDF y los dos se llaman prueba 1, voy a tener problemas porque me puedo confundir, sobre todo si lo que ustedes enviaron escrito no tiene su nombre escrito en el papel. ¿Ya? Porque cuando la prueba, ustedes hacen su prueba en un papel y escriben y se olvidan de escribir su nombre y no lo escriben y después le sacan foto a eso y me mandan el archivo con nombre prueba 1 y otro estudiante hace lo mismo. Y yo en mi correo tengo 63, 65 o 50 mensajes de estudiantes con 50 pruebas. ¿Ya? Entonces la posibilidad es muy grande de que yo me equivoque o alguna prueba, ya me ha pasado antes, que alguna prueba no la corregí porque ni siquiera la descargué del correo, ¿ya? Porque me olvidé de hacerlo. Entonces, eso fue el semestre pasado. Un estudiante dijo, profe, a mí no me revisó. Bueno, y tuve que revisar el correo de nuevo y ahí lo encontré. Ya, discúlpame, te voy a revisar la prueba ahora. Entonces, es fundamental que ustedes sigan el formato, ¿ya? Sus dos apellidos primero, sus nombres de pila no me importan. Y no me importa que le ponga prueba 1, prueba 2, prueba 3, porque yo sé cuál prueba es, si es la 1, la 2 o la 3. Solamente necesito sus dos apellidos y la carrera. O Pérez González LA, o Pérez González LM LF. Y se acabó, nada más, porfa. Profesor, Dígame. ¿cuándo, o sea, el tema de las notas, nos la dirá, la subirá como una tabla Moodle o nos enviará la nota así? ¿Cómo? Okay. Las pruebas, ¿qué día es hoy? Hoy es martes. Tengo clases toda la tarde hoy martes. Mañana en la mañana tengo clases a las 11:30. Entonces, ¿cuándo van a estar las notas? Primera pregunta es la que deberían preguntarme. ¿Cuándo van a estar las notas? Yo creo que, a ver, va a ser mañana, miércoles en la tarde. Mañana, miércoles en la tarde, voy a poder corregir la mitad de las pruebas y el jueves en la mañana. Entonces es posible que sus notas estén ya listas después de la clase del jueves, porque el jueves yo tengo una clase con licenciatura en astronomía. Entonces, yo creo que el jueves, como a las 7 de la tarde, ya voy a subir un archivo Excel con todas las notas de todos los estudiantes a la plataforma Moodle.
Voy a subir un archivo Excel con las notas finales. También voy a subir fotocopias, un archivo PDF, donde los estudiantes sepan cuántos puntos obtuvieron en cuál problema. Por ejemplo, Pérez González, voy a subir un PDF donde diga Pérez González, problema 1, 5 de 15. Problema 2, 15 de 15. Problema 3, 12 de 15. Problema 4, 5 de 15. Nota final, tanto. Eso también va a estar disponible para que ustedes lo vean, para que sepan cuántos puntos obtuvieron en qué problema. Y aparte de eso, va a estar el archivo Excel con la nota final, ¿ya? Y todo eso lo voy a subir a Moodle. Y lo voy a poner al principio. Como siempre lo hago, como ayer puse la prueba al principio y la pauta al principio, también voy a subir las notas al principio. Entonces, cuando ustedes ingresen a Moodle el sábado, perdón, el jueves bien tarde, como a las 7, el jueves, probablemente ahí van a ver las notas ya listas. ¿Ok? En dos tipos de formato, como les digo, la nota final en un archivo Excel y también el detalle de los puntajes. Profesor, Okay. yo quería avisarle que, o sea, me estoy enviando 2 correos, pero en la misma hora, Sí, ya lo sé. antes de que el final, Sí, sí, está bien. Hay estudiantes que porque me equivoqué en... sí, está bien. Hay estudiantes que me mandaron 3 correos diferentes. ¿Ya? No solamente usted me mandó 2. Hay otros que me mandaron 3. Flor, no sé cómo se llama ella, Flor algo. Flor me mandó 3 correos. No sé cuál de esos 3 quiere ella que tome en cuenta y si los 3 están dentro del horario. Entonces, eso me causa problemas. O sea, hoy día tuve que hacer algunos trámites domésticos, pero cuando me puse a trabajar en las pruebas, bueno, todo lo que pude hacer esta mañana fue bajar las pruebas del correo Gmail y las tengo en carpeta. Pero ahora tengo que revisar nuevamente, meterme al Gmail y de revisar que realmente no se me escapó nada y bajé todas. Y como hay múltiples, hay algunos estudiantes que me mandaron 3 correos de su prueba, me imagino que lo que quieren es que tome en cuenta solamente el último que mandaron. ¿Ya? Pero es que el último que mandaron, si está más allá de la hora límite, yo la pauta la subí a las 20:06. Cualquier prueba que me hayan enviado después de las 20:06 no la puedo tomar en cuenta porque ya subí la pauta. Hay un estudiante, no sé si es de este curso, que me mandó la prueba a las 20:35 horas. Entonces eso no puede ser, ¿me entiendes? Entonces, bueno, ese es un tema entre ese estudiante y yo, pero en general, cuando ustedes envíen eh, su prueba, asegúrense de que envíen un correo donde digan, esta es la prueba que yo quiero que me tomen en cuenta. Favor, ignorar todos los correos anteriores. ¿Ya? Una cosa así. Para yo saber cuál de esos quieren ustedes que yo baje y corrija, siempre que esté dentro de la hora. Ok, pero yo ya tengo todos los correos, todas las pruebas en mi correo. Si hay alguna duda en particular con un estudiante, yo le puedo decir, le voy a mandar un correo a este estudiante. Oiga, usted, Javier Pérez, usted me envió 2 pruebas con 2 minutos de diferencia. ¿Cuál es la que quiere que tome en cuenta? ¿La primera o la segunda? Se los voy a preguntar en su correo, ¿ya? Uno por uno, aunque me demore más. Ok, ya creo que entraron todos los estudiantes al curso. Ahora voy a empezar a pasar la materia en la cual estamos muy atrasados. Ok, Profe, yes, dígame. le quería preguntar que como ayer, o sea, tuve problemas con la cámara, no me enfocaba bien, no sé si las respuestas que le mandé se podrán ver claramente o no, porque igual Bueno, por la hora no eso hice lo sí. mejor que pude. Ok, que si usted mandó la prueba, si usted mandó 4 hojas de la prueba a tal hora, dentro del horario, y yo no las puedo ver, yo le voy a pedir que usted me envíe, porque usted la prueba no la botó a la basura. Entonces usted la tiene en alguna parte. Yo le digo, oiga, por favor, ahora sáquele fotos de nuevo a la prueba durante el día y mándemelas de mejor calidad. Pero si usted me mandó originalmente 4, tiene que venir 4 y tienen que ser idénticas. Si hay algo más, no lo voy a tomar en cuenta, obviamente. ¿Ya? Ok.
Entonces vamos si no me escuchan bien, digan algo para yo subir el volumen de la voz si es que puedo, ¿ya? Entonces estábamos hablando de funciones, operaciones entre funciones. Entonces, vamos a considerar, entonces aquí estoy trabajando en la página 64, este es el capítulo 3, página 64. Aquí habíamos quedado la vez anterior. Entonces, vamos a considerar una cierta familia de funciones, ¿ya? F es función, y van a ser funciones de un conjunto A en R, donde, o sea, tienen dominio, son funciones con un dominio fijo, A, de A en R, son funciones reales, ¿ya? Así que aquí hay que cerrarse. Son funciones de A en R, donde A es alguna parte de R. No tiene por qué ser todo R. Entonces, voy a considerar para todo par F y G en esta familia, para todo par de funciones acá, podemos definir varias operaciones. Podemos definir operación 1. Podemos definir la suma, F más G. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque esta F más G, dado que F y G son funciones, esta F más G también tiene que ser del mismo tipo. Entonces también va a ser una función de A en R. ¿Ya? Es una función. ¿Y cómo la defino? Definida por, bueno, para definir una función, yo tengo que decir, para saber cómo está definida la función, yo tengo que decir qué le hace a cada elemento de A. F más G, entre paréntesis, importante esto. La función F más G evaluado en A es por definición. Cuando yo pongo dos puntos ahí significa que por definición, decreto. Entonces F de X más G de X. ¿Ya? Ahora, F de X es un número real y G también. G de X es un número real, entonces puedo usar el hecho de que el conjunto de llegada R tiene una operación de suma. Aquí yo puedo sumar números. Entonces, esta función suma se define así mediante la suma valor a valor, F de X más G de X. Esa es la definición de la función suma. Porque esto no es un número, es una función. Es una función que a cada X en A le aplica esta regla, esta fórmula. Esa es la primera operación, la más simple, la suma. Pero por supuesto que nosotros sabemos que los números reales no solamente tienen la operación de suma, también se pueden multiplicar números reales. ¿Ya? Entonces aquí yo también puedo multiplicar producto F por G. Bueno, F por G también es una función que va de A en R. Y entonces, ¿cómo está definida esta función producto? F por G, paréntesis. Bueno, se define diciendo qué le hace a un elemento de A. Bueno, esto se define así, usando el producto en R. F de X por G de X. Déjame borrar un poquito esto que está molestando. Ok. F por G. Entonces estoy usando el hecho que hay un producto definido en R. Entonces tengo la suma del producto. También tengo multiplicación. Bueno, no es otra operación. Caso particular. Este es un caso particular. Caso particular de 2. El caso particular de 2 es multiplicar por un número. Multiplicar una función. Multiplicar una función por un número real. Por un número real. Ups.
un número real alfa. El caso particular de 2 es multiplicar una función por un número real alfa. ¿Cómo se define? Entonces, en efecto, sea G la función de A en R, sea G de A en R definida por, bueno, tengo que decir cómo está definida sobre cuál es el valor de G para cualquier elemento en A. G de X lo voy a definir así, es alfa. Este es un número alfa fijo. Esto se llama la función constante de valor alfa. Es decir, para cualquier X en A, siempre da el mismo valor alfa. Es una función constante. Entonces ahora, ese va a ser uno de mis factores, porque yo dije que este caso 3 es un caso particular de este. Ahora, entonces, sea f de A en R arbitraria. Cualquier función dentro de la familia f, sea f de A en R arbitraria. Entonces, yo puedo definir el producto. A esta función g no se le llama g, generalmente se le llama alfa nomás, se le identifica con el valor fijo que tiene, alfa. Entonces, ahora voy a definir esto, el caso particular, multiplicar una función por un número real alfa. Entonces me estoy dando una función aquí, f de A en R, y la estoy multiplicando por un número alfa. Entonces, ¿cómo defino esto? Es un caso particular de esta definición, donde una de las funciones es la constante alfa y la otra es una función f arbitraria. Entonces la voy a definir así. Alfa f en x va a ser alfa por f de x. Entonces estoy multiplicando un número real alfa por el número real f de x, en un caso particular de producto. Entonces, esa es la definición de cómo uno multiplica una función por una constante. Profe, ¿esto está en una página del libro? Perdón, ¿en qué página está esto? ¿Sí? Esto no está en el libro. En el libro no está exactamente esto, ¿ya? Pero estoy trabajando en la página 64. Ya. Página 64. Eso no está escrito en el libro exactamente, porque en el libro lo que hacen es definen suma, producto y resta. Y división también, o resta de funciones. Entonces, ¿cómo defino la resta de funciones? Tengo que decir qué le hace al valor x en A. ¿Ya? Y esto entonces simplemente uso la resta en R. Pero eso es lo que dice el libro, pero en realidad esto es una combinación de 1 y 3. Claro, ¿por qué? Porque recuerden que la propiedad de 1 es sumar funciones y la propiedad de 3 es multiplicar una función por un escalar. Y entonces, claro, pues entonces me doy, primero, multiplico g por el escalar menos 1. Multiplico g por el escalar menos 1 y obtengo la función menos g. En un caso particular aquí, cuando el alfa es menos 1, obtengo la función menos g. Entonces, alfa igual a menos 1 me va a dar aquí menos 1 por f, la función negativa. ¿Ya? Entonces aquí menos g simplemente es similar ahí, va a ser menos g de x para todo x en A. Así está definida la función menos g. Y ahora que ya tengo definida menos g, entonces ahora hago la suma. F más menos g, y eso va a ser igual a lo que está definido acá en la resta. ¿Ya? Entonces, la definición del libro de la resta de funciones realmente es un caso particular de combinar 1 y 3. Y este caso 3 es el que no está en el libro, es el que yo estoy indicando aquí, no está en el libro. ¿Ya? Bueno, se olvidó escribir eso. Entonces tenemos suma, producto por escalar, resta, que es un caso particular de las dos anteriores, y también el producto.
Y este es un caso especial de producto. Bien, pues tenemos suma, producto, resta, y ahora nos falta definir la división de funciones. Eso es lo que debiera seguir, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo todas las propiedades básicas similares al álgebra. Esta es el álgebra de funciones. Aquí está, entonces la propiedad, en el libro es la propiedad 4, pero como yo puse una nueva, voy a hacerla, se llama 5 ahora. Es el cociente de funciones. Esa es otra propiedad que otro grupo. El producto por escalar está aquí en la página 65. Está como número 5. Yo lo puse como número 3. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace el cociente de funciones? Entonces, sean f y g, sean f y g en f y suponer que g de x es distinto de 0 para todo x en a. Claro, porque yo quiero definir el cociente. Yo quiero definir el cociente de dos funciones y tengo que decir qué le hace a un valor específico en a. Y lo quiero definir así. Pero para que esto tenga, este es un cociente de números reales, un número, vamos a dejar entrar a Paula, ¿ya? Este es un número f de x en R y aquí un cociente de números reales, pero tengo que asegurarme que g de x no sea 0, ¿ya? Para poder hacer esta división. Entonces el cociente se puede definir de esa manera. De hecho, ya hemos visto ejemplos de estas funciones pues, cuando hemos graficado funciones racionales, ¿ya? Esas que tienen asíntotas verticales y horizontales. Profesor, Fíjate. si uno, si uno hace una operación con funciones, el resultado de esa operación siempre va a ser función. Claro, sí, pues si tú tomas dos funciones f y g, entonces f más g es función, ¿no? El producto, el cociente también, cuando esté definido, sí, pues tienes que asegurarte de esta condición. Todas estas son funciones. ¿Ya? Claro, porque ¿qué significa que la f y la g sean funciones? Que f de x está unívocamente determinado. O sea, yo tengo un x aquí, este va a parar un solo punto acá, bajo f. Recuerden que para que sea función, un x tiene que ir para un solo lugar, no puede hacer esto, no puede el x mandarlo a dos lugares, no puede haber ambigüedad. ¿Ya? Entonces, si el f me manda un x a un lugar determinado, unívocamente determinado, sin ambigüedad, y la g hace lo mismo, esta g de x, entonces, bueno, f más g, por ejemplo, también va a ser lo mismo. Este va a estar unívoca, f más g de x es un número real unívocamente determinado, no hay ambigüedad. ¿Por qué? Porque es este número único más este número único, y cuando tengo dos números unívocamente determinados en R, la suma de ellos también unívocamente determinado, no hay ambigüedad. Esa era la pregunta, ¿correcto? Sí, gracias. Y claro, que sea función, eso, que satisfaga la definición de función. Profe, Antes, se le olvidó grabar. ya alguien está grabando, ¿no? Sí, Nadie yo. está grabando. Entonces tú estás protegido, tú me envías la grabación, por favor. Ya, ok. Entonces, estamos hablando de álgebra de funciones operatoria básica. Profe, la 3 que borró, ¿qué decía? Así La resumido. propiedad 3 era producto por escalar, que en el libro es la propiedad 5. Ya, la propiedad 5 de la página 60. 65. Ah, ya. Página 65. Lo que yo escribí como producto por escalar, la propiedad 3, que corresponde a la propiedad 5 en la página 65. ¿Okay? Bueno,
Ahora vamos a hablar, esas son las operaciones básicas, pero hay una que es muy importante, composición de funciones. Esta es una operación que es bastante, no, ya no es, o sea, estas definiciones que hicimos de suma, producto, resta de funciones, son bastante cercanas a las propiedades de los números reales, pues suma, resta, números reales, producto, etc. Pero ahora esta composición de funciones ya es algo realmente nuevo. Entonces vamos a silenciar a todo el mundo, ¿ok? Ok, entonces la composición de funciones, ¿cómo se define? Entonces sean A, B, C, conjuntos, sean A, B, C conjuntos, y me voy a considerar una función f de A en B, otra función g que va de B en C. Así que esta función f parte de A y llega a B, esta función g parte de B y llega a C. Entonces, funciones. Entonces, definimos la función compuesta. La función compuesta. Definimos la función compuesta. Entonces, se escribe en este orden porque uno, cuando quiere definir una composición de funciones, trabaja de derecha a izquierda. Entonces, primero me doy un x en A y le aplico f. Y yo, entonces, ¿qué va a hacer? El f de x está definido porque la f tiene dominio en A y este aquí es un número que pertenece a P. Como este pertenece a P y G está definida sobre P, esto es un número real perfectamente bien definido. Se define en ese orden. Entonces, gráficamente, vamos a hacer un pequeño diagrama. El diagrama dice lo siguiente: tengo A, B, entonces aquí tengo F va de A en B y G va de P en C, entonces la composición es G compuesto con F, va de A en C. Entonces esta función compuesta, la función compuesta G compuesto con F, va de A a parar a C. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Hagamos un ejemplo. Ejemplo canónico, ejemplo. Sea F, F, a ver, voy a hacer una F que va de ya 0, 1, el intervalo 0, 1 cerrado en R, y ¿dónde va a ir para esto? Bueno, pongamos aquí 0, 1 también. Entonces esta es la función de 0, 1 en 0, 1 que me envía el x al x cuadrado. Esa función ya la conocemos. Es la función cuadrática nomás. O sea, esa f va de, este es mi a y este es mi b. Y ahora tengo que definir la g, que va a ir a parte 0, 1 a r nomás. Ese va a ser mi c. Y esta función lo que hace, con x lo envía a la raíz de x más 1. Perfectamente bien definido, porque al x estar entre 0 y 1, este número está entre 1 y 2, y tomar la raíz cuadrada está perfectamente bien definido. Entonces ahí tengo dos funciones. Entonces, ¿cuál será g compuesto con f? G compuesto con f. Entonces,
parte de 0,1 y va a parar entonces 0,1, 0,1 y de 0,1 a R. Entonces esto va a parar a R. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula para esta función compuesta? Bueno, dice, hay que hacer g de f de x. Dice, ¿cuánto vale f de x? ¿Cuánto vale f de x? Vale x cuadrado. ¿Cuánto vale g de un número? Vale la raíz cuadrada de ese número más 1. Esa es la función compuesta. Manda un x a la raíz de x cuadrado más 1. Ok, muy bien. Ese es un ejemplo. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo interesante. A ver. Una cosa importante sobre las funciones compuestas es que no se puede, para componerlas hay que preocuparse primero de que los dominios, para poder componer dos funciones, tengo que preocuparme que el recorrido de la primera, entonces para componer f y g es necesario que para recomponer en el orden que voy a indicar, en el orden que hemos estado usando para componer f y g y obtener g compuesto con f, es necesario que el recorrido de f, es decir, las imágenes de f, esté contenido en el dominio de g. Entonces solamente en este caso puedo definir, porque en este caso está bien esta definición, porque como este f de x pertenece al recorrido de f, y el recorrido de f está contenido dentro del dominio, entonces esto está perfectamente bien definido. Entonces no siempre se puede definir una composición, hay que asegurarse de eso. Y además, la composición no es conmutativa, porque yo podría tener, hagamos otro ejemplo, preocupémonos de dos funciones para no preocuparnos de que los recorridos estén contenidos en el dominio, etc. Voy a considerar dos funciones que estén definidas en todo R. Okay. Entonces, vamos a definir f de x, 2x más 1, es una función lineal, y g de x va a ser x menos 1 al cuadrado. Es una función cuadrática. ¿Okay? Entonces, bueno, primero, ¿puedo yo calcular g compuesto con f? Profesor. Arriba de donde dice g o f de x, dice ¿qué dice ahí? Para componer. Ah, ya, para componer f y g es necesario que el recorrido de f sea menor o igual al dominio de g, ¿o no? Este contenido. El Ah, recorrido. que esté contenido. Este contenido. Ah, ya. El recorrido este contenido. Claro, porque para yo poder definir, para darle un sentido a g de f de x, este número f de x tiene que estar en el dominio. ¿Ya? Porque suponte que el g de x sea 1 partido por x y este sea 0. No voy a poder definir 1 partido por 0. Entonces, el f de x, por ejemplo, 0 tiene que estar dentro del dominio. Si la función g es 1 partido por x y el 0 no está en el dominio, entonces no se puede definir esta composición. Pero como yo ya les decía, no es necesario memorizarse teoremas generales, sino mediante ejemplos uno ya ve que esto, uno sabe cuándo puede componer y cuándo no puede componer. Va a depender de los dominios, que los recorridos estén contenidos en los dominios, y eso va a ser claro en cada ejemplo. ¿Sí? Y si no es así, entonces uno tiene que restringir el recorrido de la primera para poder componer, para que el recorrido de la primera esté contenido dentro del dominio de la segunda. Nosotros ya hemos visto cómo se puede restringir dominio y restringir recorrido de funciones.
Entonces, aquí para no, pues como yo quiero en este ejemplo demostrar que componer en un sentido no es lo mismo que componer en el otro, voy a dar ejemplos con funciones que van de R en R, de manera que aquí siempre va a cumplir cierta propiedad. El recorrido siempre está contenido en el dominio, porque son todos, el dominio y el recorrido es todo. Entonces, fíjate que como el dominio aquí, mejor aún, el dominio de G es todo R. Y por lo tanto, el recorrido de F, incluso si F no cubre todo R, siempre el recorrido de F está contenido dentro del dominio G, porque el dominio G es todo R. Esto siempre está contenido en R, porque es lo más grande. Entonces, veamos, G compuesto con F de X. ¿Qué hace esta función? G de F de X. Ah, esta es la función G de... ¿Cuánto vale F de X? 2X más 1. ¿Ya? Y esta función está definida en todo R. Elevar al cuadrado no es un problema. Aquí no está sacando raíz cuadrada ni dividiendo por algo que podría ser 0, así que está siempre bien definido. Entonces aquí va a quedar G de algo es ese algo menos 1 elevado al cuadrado. Por supuesto que hay que simplificar eso. Todavía no está listo el cálculo. Todavía no está listo el cálculo. Entonces, ¿qué va a quedar? G compuesto con F de X, aquí va a ser 2X más 1 menos 1, 2X. Y al cuadrado va a quedar 4X cuadrado. Y ahora veamos qué pasa si yo compongo en el sentido opuesto. ¿No? Esto nuevamente va a estar definido porque G de X siempre va a estar contenido en el dominio de F, porque el dominio de F es todo R. Así que va a quedar F de G de X. ¿Y qué hace F? Bueno, primero, ¿qué cosa es G de X? Es X menos 1 cuadrado. ¿Y qué hace F? Bueno, F, lo que le pongan por delante lo multiplica por 2 y le suma 1. Y esta es la definición de F. Entonces ustedes ven que aquí obtengo 4x cuadrado y aquí obtengo algo que es completamente diferente. Si ustedes quieren simplificar esto, va a quedar 2x cuadrado menos 2x más 1 más 1. Y esta va a ir el cuadrado binomio. Se va a quedar 2x cuadrado menos 4x más 2 más 1 más 3. En un sentido obtengo esta composición y aquí obtengo esa. Son completamente diferentes. Entonces, ¿qué significa? Que G compuesto con F no es igual a F compuesto con G en general. Entonces, ¿qué significa? Que la composición no es conmutativa. La composición de funciones no es conmutativa. No es conmutativa. La composición de funciones no es conmutativa. Eso es lo que quería decir. Bueno, esto de componer funciones te da una cantidad, un campo infinito para construir funciones. ¿No? Se pueden construir muchas funciones componiendo otras más simples. Por ejemplo, f de x igual raíz de x. ¿Ya? ¿Definida dónde? Bueno, tiene que estar definida para poder sacar la raíz de 0 a infinito. Y como es la raíz positiva, también va a parar de 0 a infinito. Tengo esa función y puedo elegir esta otra, que es igual a x cubo menos x más 1. Entonces, f compuesto con g, ¿ya? Va a quedar la raíz de x cubo menos x más 1. ¿Ves? Y pues también puedo hacer, ahí se tendrá, hay que tener cuidado, sí, hay que tener mucho cuidado, porque esto, g de x, esta función ¿de dónde va? Va de todo r, ¿ya? Y podría suceder que en algún momento fuera negativa esta función, entonces hay que tener cuidado. ¿Dónde va a parar? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque si esto es negativo, no puedo calcular la raíz. ¿Ya? Entonces tengo que asegurarme, bueno, para no tener problemas, me puedo tomar el valor absoluto. Entonces aquí
un valor absoluto y siempre puedo sacar la raíz cuadrada para valor absoluto. Pero lo más probable es que esta función, bueno, veamos g de x igual de x cubo menos x más 1, ¿será siempre positiva o no? Va a depender si cruza el eje X o no, porque si cruza el eje X en algún momento va a ser negativa. Entonces tendrá raíces reales, esto siempre tiene una raíz real, ¿ya? Tenga una de grado 3. Entonces, ustedes ven en 0 vale 1. ¿Qué pasa por ahí? Y en 1 vale 1 nuevamente. ¿Y habrá algún valor donde sea negativo esto? Bueno, claro, porque si el x es negativo y muy grande, esto va a ser, el cubo de x va a ser muy negativo y este va a ser menos x, va a ser positivo, pero como es muy chico comparado con el cubo, si el x es grande en valor absoluto, va a ser muy negativo hacia el lado izquierdo. Veamos qué me sirve. A ver, el menos 1 funciona. Aquí me da menos 1 más 1, 0, me da 1 nuevamente. Pero ya el menos 2 me da menos 8 más 2, menos 5 por acá. Entonces va a ser algo así. Se va de aquí, hay que conseguir ese punto, y de ese punto para adelante recién puedo sacar la raíz cuadrada. Pero como para no tener problemas, le tomo valor absoluto para poder componer. Hay otro, ves que esas funciones son cada vez más complicadas, uno puede construir muchas funciones componiendo. Es mucho mejor que hacer cocientes, o sumas o productos. De hecho, un estudiante, cuando preparábamos la prueba 1, un estudiante me preguntó que hiciera el gráfico de esta función. Parece que era esa, y x cuadrado menos 1. Entonces, esto es una composición, ¿ve? Porque, bueno, es una composición de 2, o también uno la puede considerar como si fuera de 3 funciones, pero no lo más simple. F de x igual 2x. Entonces, aquí tengo un cociente de funciones. Y la función g de x es sacar la raíz. Entonces esto va a ser g de f de x. ¿Ya? Y había que encontrar el dominio, porque por supuesto que esto va a ser negativo algunas veces. Entonces había que encontrar cuando esto era positivo para poder sacar la raíz. Si estábamos viendo un dominio de una composición. Bueno. Entonces ya vimos productos, sumas, productos, composición de funciones. Y aquí en el libro hay más ejemplos, por supuesto, que distintos a los que yo estoy dando. Entonces, aquí, ¿dónde se complica la cosa? Se complica acá. Ejemplo, este es un ejemplo sofisticado. Ejemplo. Esto está en la página 67. Entonces, sean F, G, ambas de R en R. Y F de X se va a estar definida como por pedazos. F de X va a ser X más 1 si X es mayor o igual que 1 y X cuadrado menos 1 si X es menor que 1. Y la G de X está definida de otra manera. Ahí tengo. Entonces, lo que me piden, ¿cuál es el problema? Hallar la composición. Ejemplo, página 67. Entonces, la pregunta es hallar qué compuesto con F en X. Eso es lo que tenemos que hacer. Ok. La solución. Bueno, ¿qué compuesto con F en X es G de F de X? Bueno, aquí no tengo que preocuparme porque fíjense que estas funciones realmente están definidas en todo R.
Porque aquí dice, para cualquier número real, le dicen cuánto vale el f de x. Si el x es mayor o igual que 1, va a tener un cierto valor, y si es menor que 1, otro valor. Pero eso cubre todo el eje x, así que el dominio es todo. Aquí también, por dominio es todo. A la izquierda de 2 vale esto, y a la derecha de 2 vale esto, pero cubre todo eso. Dominio es todo. Por lo tanto, no voy a tener dificultades en hacer la composición. Pero el recorrido de la f siempre va a estar contenido en el dominio de la g, porque el dominio de la g es todo. El problema aquí es el siguiente, mira. Es que hay que entrar a picar, hay que... Aquí yo voy a obtener, de acuerdo a la definición de G, dice G de algo, bueno, es que la G está definida por pedazos. Entonces, va a depender de dónde el f de x esté ubicado, porque si el f de x, entonces, si el f de x es menor que 2, si f de x es menor que 2, entonces g de f de x como el argumento es menor que 2, g como el argumento menor que g, entonces va a ser 2 veces f de x más 3. Y si el argumento de g, si lo que está aquí es mayor o igual que 2, entonces aquí la fórmula cambia, pues 2 veces el argumento más f de x, el argumento menos 3. Entonces, g de f de x está definida así. Entonces, aquí el problema consiste es, la pregunta es, ¿cuándo es f de x menor a 2? Eso. Pero, profe, por ejemplo, cuando g de x, cuando g de... A ver, ¿cómo sé cuál de las dos funciones de f de x debo reemplazar en g de x? Por ejemplo, si tengo que... Bueno, primera cosa, tenemos que hacer... tenemos que hacer... bueno, tenemos que hacer la composición G compuesto con F. O sea, nos están diciendo que este tiene que ser el orden, entonces tengo que aplicar F primero, F de X, y después aplicar G. Entonces, va a depender qué fórmula uso, va a depender del valor de F, porque G de un elemento está definido, depende, la definición se parte ahí, en X menor que 2 o X mayor o igual que 2. Entonces, por eso que hay que ver cuándo es de X menor que 2 o es mayor o igual que 2. Esa es una opción. Aquí en el libro dan otra opción, porque dicen la otra manera en que lo hacen, en el libro, argumento en el libro. Dicen, en el libro dice lo siguiente, el G compuesto con F de X vale G de F de X, ¿ya? Entonces, dice, caso 1. Caso 1, entonces, en vez de preocuparme de hacer esto, yo puedo trabajar en esos subintervalos, porque si X es mayor o igual que 1, entonces puedo trabajar, hay dos intervalos, caso 1 y caso 2, X mayor que 1. Ahí cubre todo. Entonces, en el caso 1, si X es menor o igual, si X, wait a minute, no, el léxico. Ese es el otro caso, ¿ya? La definición de F se parte en dos. Cuando el X mayor o igual que 1, cuando el X menor que 1. Entonces, veamos el caso 1. Si X mayor o igual que 1, entonces la F de X, ¿cuánto vale? Como X mayor o igual que 1, F de X vale X más 1. ¿Ya? Por lo tanto, G de F de X es G de X más 1. Ya, pero el G de X más 1, bueno, va a depender, porque si el X es mayor o igual que 1, entonces esto es mayor o igual que 2.
Y si es mayor o igual que 2, entonces lo que corresponde es usar esta fórmula para G. Entonces, como el argumento es mayor o igual que 2, aquí tiene que quedar 2. Entonces, no hay una única. Hay que quedar G, como el X más 1 es mayor o igual que 2, estoy acá. Entonces, tengo que hacer 2X más 1 cuadrado más X más 1 menos 3. Tengo que usar esta mitad de la definición de G. ¿Ya? Y eso me va a dar, bueno, 2x cuadrado más 2x más 1 más x menos 2. Se va a quedar 2x cuadrado más 4x más 2 menos 2 más x más 5x. ¿Ok? Profesor, ¿y esa nueva función que se llama 2x cuadrado, la que escribió ahí, esa voy a tener que ponerle alguna restricción o no? ¿O la dejo así nomás? ¿A cuál te refieres? ¿A esta última? ¿2x cuadrado más 5x? Sí, porque como las anteriores tenían restricciones, esta también debería tenerla, o Sí, la pues dejo entonces así nomás. ya, déjame hacer el caso 2 para que vas a ver cuál es el resultado final. Caso 2. Ya. Caso 2. Si x es menor, si x es menor que 1, entonces f de x, ¿cuánto vale? X cuadrado menos 1. ¿Ya? Entonces ahora, pero, ¿qué pasa si el x es menor que 1? Esto vale el f de x, y ahora lo que tengo que preguntarme, esta cantidad f de x, porque ahora tengo que calcular g de x cuadrado menos 1, g de f. Entonces ahora la pregunta, para x menor que 1, esta cantidad, ¿dónde está? ¿Es menor que 2 o mayor o igual que 2? Esa es la pregunta para saber cuál parte de la definición de qué uso. Entonces, si x es menor que 1, entonces, ¿qué pasa con x cuadrado menos 1? Bueno, si x es menor que 1, entonces aquí hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si hagamos dos ejemplos, si x es 0, eso satisface que es menor que 1. Entonces, x cuadrado menos 1 es igual a menos 1. Y estaríamos en este lado porque menos 1 es menor que 2. Y si x es igual a menos 3, o sea, no es 0, menos 3, más a la izquierda. Bueno, si x igual a menos 3, entonces x cuadrado menos 1, esto es menos 3 a 9, esto es 8, esto es mayor o igual a 2. Entonces, ya no hay que usar esta, hay que usar esta. ¿Ah? Entonces va a ir cambiando. Entonces, ahí está el problema. Bueno, es equivalente a hacer esto. Entonces veamos cómo lo resuelven en el libro. Entonces, claro. Entonces, lo que hacen en el libro es... Después lo voy a hacer como lo estaba haciendo yo al principio, ¿ya? Es igual de difícil o igual de fácil, como quieran verlo. Pero ahora estamos en el caso 2. Entonces, nuevamente, caso 2, x menor que 1. ¿Ya? Y entonces aquí tengo que ver, debemos analizar, ¿qué significa analizar? Debemos analizar los casos x menor que 1 y x cuadrado menos 1, que es esto que está acá, menor que 2.
Si estamos, entonces estoy viendo subcasos. Entonces este es el caso 2.1. X menor que 1, pero x cuadrado menos 1 menor que 2, de manera que yo pueda aplicar esta fórmula. ¿Ya? En este caso, g de f de x es g de x cuadrado menos 1, de acá, ¿ya? Y como el x cuadrado menos 1 es menor que 2, tengo que aplicar esta fórmula. Entonces va a quedar 2 veces x cuadrado menos 1 más 3. Es decir, 2x cuadrado más 1. Si estamos en este caso, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que ver es cuándo se cumple esto. Entonces, x menor que 1 y x cuadrado menos 1 menor que 2 es equivalente a decir x menor que 1 y x cuadrado menor que 3. ¿Ya? Por lo tanto, esto es equivalente a decir x menor que 1 y ahora saco raíz cuadrada. La raíz cuadrada, porque la raíz respeta las desigualdades. La raíz cuadrada es una función creciente, respeta las desigualdades. Así que tengo, sí, solamente si x menor que 1 y aquí tengo valor absoluto de x menor que la raíz de 3. Entonces, cuando esto ocurre, es equivalente a decir x menor que 1 y el x está entre la raíz de 3 y menos la raíz de 3. Ya, pero es que aquí raíz de 3 es 1,73, 20 y tengo que llegar hasta 1 nomás. Entonces, ¿qué significa esto? Que el x pertenece al intervalo menos raíz de 3, pero llega hasta 1 nomás, porque tengo que también obedecer a esta condición, x menor que 1. Entonces, en ese intervalo, sobre este intervalo, la fórmula va a ser esta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que preguntaba el joven. ¿Qué puedo borrar aquí? Uf. Bueno, recordar esta. ¿Ya? Entonces voy a escribir aquí. Entonces, G compuesto con f de x, si x es mayor o igual que 1, me daba 2x cuadrado más 5x, que es lo que está acá. ¿Ah? Ahora, si el x pertenece a este intervalo, entonces el valor es 2x cuadrado más 1. Y lo que me falta por ver para llenar todo el eje R, todo el eje X, me falta ver qué pasa cuando X es menor o igual a menos la raíz de 3. Ese debería ser el caso 2.2. Caso 2.2. Entonces el caso 2.2 es x menor que 1, ¿ya? Y x cuadrado menos 1, chuata, borré la G decía que cuando esto era mayor o igual a 2, la función, en ese caso, cuando esto era mayor o igual que 2, la parte de la definición de G que tenía que usar la de abajo, que era, por acá está la fórmula, ¿ok? Entonces, la que tenía que usar es la de abajo, que era 2x al cuadrado más x menos 3. Esa es la fórmula que hay que usar. Cuando esto ocurre, aquí me va a quedar 2x a la cuarta menos 2x cuadrado más 1 más x cuadrado menos 4. Se va a quedar aquí 2x a la cuarta menos 4 más 1 es menos 3 x cuadrado más 2 menos 4 menos 2. Se va a quedar 2x a la cuarta menos
2, sí. Entonces ahora hay que ver qué pasa con esto. ¿Ya? Siempre y cuando el x sea menor que 1. Entonces lo que tengo que hacer aquí es resolver esas desigualdades. X menor que 1 y x cuadrado mayor o igual que 3. Entonces, bueno, el mismo truco, sacar raíz acá, raíz de x cuadrado mayor o igual que la raíz de 3. Es decir, valor absoluto de x mayor o igual que la raíz de 3. Por lo tanto, el x es mayor o igual a la raíz de 3 o el x es menor o igual a menos la raíz de 3. ¿Okay? Eso es lo que pasa cuando uno tiene el valor absoluto mayor o igual a algo. O el número x es mayor o igual a ese algo, o el menor o igual a menos el valor. ¿Ya? Entonces, esto no puede ser, porque el x es menor que 1, así que esto se ignora. Y esto, cuando el x es menor o igual que menos raíz de 3, obviamente que esto es menor que 1, así que eso es automático. Entonces, por eso es que está justo lo que faltaba por considerar. Y en ese caso da esa fórmula. Bueno, y algo similar, no voy a hacer el otro que estaba haciendo al principio, porque es similar. ¿Ah? Puede ser más complicado el otro, porque el otro es que, en el otro recuerden que había que ver cuando el f de x era menor que 2, entonces había que trabajar en el rango de f. Cuando f de x era menor que 2 o mayor o igual que 2. De aquí la diferencia es que se trabaja en el dominio de f. ¿Ya? Porque se parte la definición entre x menor que 1 y mayor o igual que 1. Y ahí uno empieza a analizar. En el otro método que estaba usando yo al principio, hay que ver cuándo hay que trabajar en el recorrido de f, cuando f de x menor que 2 o mayor o igual que 2. Eso se puede hacer, pero probablemente requiere graficar la f. Bueno, pero la f no era muy complicada. Era una suma, era x más 1 de 1 para adelante y para abajo era x cuadrado menos una parábola. Conocemos ambos tipos de funciones. Podríamos haber perfectamente graficado la f, haber tirado la línea y igual a 2 y ver a partir de qué valores estaba sobre 2 y de qué valor estaba debajo de 2. También se puede hacer. Y este es el método que aparece en el libro, quizás es mejor. Depende del estudiante. Entonces aquí está eso que tengo yo escrito ahí, es lo mismo que está escrito aquí en el libro. Yes. Ok. Vamos a buscar un poquito más de agua, ¿ya? Si ustedes cuando revisen las pruebas número 2 de los semestres pasados, van a ver que en una de las pruebas había un ejercicio como este. ¿Ah? Profe, Diga. ¿cuál es la probabilidad de que nos toque un ejercicio como esto en la prueba de que se viene la segunda prueba? No lo sé, depende. Depende de si hay otras materias que evaluar. Recuerden que la prueba Profe, tiene otra cosa, ¿y es posible que nos pida graficar una GOF? ¿Cómo achicárdico? Que nos, que nos pida graficar una composición de funciones. Puede ser, pues no lo sé. No sé cuál va a ser siquiera es demasiado, falta mucho tiempo. O sea, no tanto, porque la prueba número 2, ¿cuándo? ¿El 20 de julio? Parece, ¿no? Y estamos ya a 20 de junio, o sea, queda como un mes, ¿no? Entonces, si hay poca materia que revisar, que evaluar en la prueba 2, va a haber una cierta prueba. Y si hay alta materia, otra prueba distinta, pues depende. Diga. ¿Alguien preguntó? Que las pruebas ya están todas recalendarizadas, la MUD. Sí, pues yo subí las nuevas fechas de las pruebas de mi curso, de este curso. Están en el Moodle hace tiempo. Un programa modificado. Creo que fue modificado el 2 de junio, parece. O el 5 de junio. ¿Ya? Entonces, recuerden que esta prueba, la que tuvimos ayer, estaba originalmente para el 5. Y después se cambió para el 12.
y ocurrió realmente ayer era 15. Y entonces la segunda prueba tuvo que postergarse. Ya no va a ser el 17, sino el 20 de julio. Y eso depende de eso sí también, porque había de acuerdo al calendario oficial, había una semana de receso el 13 de julio, pero me imagino que eso ya no va a ocurrir, porque ya hubo una semana de receso aquí, una semana de reflexión que se llamó, ¿no? Entonces, bueno, sigamos. Hay un teorema en el libro que no voy a escribir, y el teorema 1 de la página 67, que dice que la composición de funciones... Profe, hay alguien en espera, parece, que se salió porque tenía mal el audio. Ya, ok. Entonces, hay un teorema aquí en la página 67 que habla de que la composición de funciones es asociativa y que también la función identidad actúa como un elemento neutro para la composición. La función identidad es aquella que asigna a un valor, es la función identidad sobre un conjunto, ¿ya? Entonces, esta función, si A es un subconjunto de R, podemos definir la función identidad de A en A, y a un X no le hace nada, ¿ya? Y si tomo una F que va de A en R arbitraria, entonces, o digamos, pongamos ahí, si tengo una función para cualquier subconjunto de R, defino la función identidad. Entonces ahora si tengo una función de A en B, entonces puedo componer esta función I sub B, también puedo definir la identidad en B, a una, ¿cómo está definida? F de X para un X en A. Bueno, esto va a ser la identidad en B de F de X. Como F de X es un elemento en B, esto está definido y esto no le hace nada porque es identidad, ¿ya? Entonces, I, B compuesto con F es F. Por eso es que una identidad para la composición. Y también al revés. Ahora tengo que tomar la función identidad en A. Eso también da F. ¿Ya? Esa es una de las propiedades que aparecen en el teorema. Pero no me voy a detener en eso porque quiero pasar a definir lo que son las funciones biyectivas. Alguien ya me ha preguntado más de una vez sobre esto, antes de que pasáramos la materia. Biyectivas. Funciones biyectivas. Profe, Fíjate. Ya lo vi. Ahí está. Entró. Sea F de A en B una función. O sea, tenemos varias definiciones que hacer. F se dice inyectiva si F de X1 igual F de X2 implica que X1 es igual a X2. ¿No? También se llaman funciones 1 a 1. Porque dice lo siguiente, a ver, veamos un diagrama de Venn. Tengo F, A, B, F, y dice que si yo tengo aquí, o podríamos hacer el contrarrecíproco. Dice, si F de X1 igual a F de X2 implica eso. Entonces, ¿cuál sería? Esto es P implica Q. Entonces aquí va, es lógicamente a decir no Q implica no P. Es decir, no Q implica no P. Es decir, si yo tengo dos valores distintos, sus imágenes son distintas. Si yo tengo aquí un X1 y aquí tengo un X2 y estos no son iguales, entonces la F envía
el x1 a f de x1 y el x2 lo envía a f de x2. Como estos no eran iguales, estos tampoco son iguales. Por eso se llama 1 a 1. Ese es el gráfico de una función inyectiva. Quizás esta definición es más práctica. Y si yo tengo dos números distintos, sus imágenes son distintas. Eso significa ser inyectiva. O 1 a 1. Ahora, F se dice sobre inyectiva si el recorrido de F es todo P. Es decir, para todo B en B existe una A en A tal que el B es F de A. Eso significa que el recorrido es todo. O la imagen de A es todo B. Llena todo B. Si cualquier punto que yo me dé acá proviene de un punto en A. Eso es ser sobreyectiva. ¿Okay? Nótese que esto de la inyectividad, volviendo al caso de la inyectividad, es equivalente. F es inyectiva si, solamente si, F pasa el criterio de la recta horizontal. Recuerden ustedes que por el hecho de ser función, pasa el criterio de la recta vertical. Por ejemplo, esto es una función, el gráfico de una función, porque pasa el criterio de la recta vertical, porque recta vertical corta a lo más un punto. Eso la califica ya inmediatamente como función. Pero esta función que está aquí falla el criterio de la recta horizontal, porque cuando traza una recta horizontal hay más de un punto. ¿Ya? Entonces esta no es inyectiva porque aquí tengo x1 y x2 distintos que van a dar la misma imagen, f de x1 igual f de x2. Así que falla el criterio de ser inyectiva. Y nosotros ya hemos visto Profesor, que entonces, o sea, profe, igual una parábola nunca podría ser una función o sea, epiyectiva, ¿cierto? no, porque no es inyectiva. No, es que aún no defino. Bueno, no, nunca va a ser epiyectiva porque van a haber. Epiyectiva es lo mismo que sobreyectiva. Van a haber elementos en el eje Y que nunca van a encontrarse con el gráfico porque es una parábola, en algún momento tiene que subir. Pero, profe, esto no depende de cómo... O sea, a mí en el colegio me explicaron lo del codominio, que había que restringirlo. Claro, si tú restringes el recorrido, si tú dices que la función, esta función cuadrática va de R, pero no va a parar a todo R, sino que al recorrido restringido que parte desde el vértice, bueno, claro que va a ser sobreyectiva. De hecho, cualquier función tú la puedes hacer sobreyectiva, porque si tienes una función aquí que va de A en B, que no es sobreyectiva porque te manda todo el A, te lo manda dentro de un conjunto chiquitito acá. Este que aquí va a ser f de A. Bueno, restringo el recorrido. Restringo el recorrido y considero una función modificada que parte en A, pero que termina en f de A. La considero como llegando a este conjunto. Eso va a ser siempre sobreyectivo, porque por definición cualquier elemento acá proviene de algo, porque esta es exactamente la imagen. Entonces siempre yo puedo hacer una función que sea sobre. El problema es que hacerla sobre e inyectiva al mismo tiempo, bueno, es más complicado, pero ya lo hemos hecho. Por ejemplo, en el caso de la parábola, para hacerla inyectiva, ¿qué tengo que hacer? Ubicar el vértice y restringir el dominio. Porque ahí le borro esa patita al lado izquierdo, y ahora esta función, en su dominio restringido y su recorrido restringido, va a ser biyectiva. No he definido aún biyectiva. Bueno, biyectiva es la conjunción de las dos propiedades. 3. F es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva. Y sobre.
Sobreyectiva también se dice epiyectiva. A veces se usa sobre nomás, se dice sobre o epi. Depende de qué tan flojo sea uno para pronunciar. Sobreyectiva o epiyectiva es sobre o epi. Entonces, eso es lo que es una función biyectiva. Entonces, si yo tengo una función, como les decía, de A en B, entonces, yo puedo asociarle una función modificada, voy a poner otro nombre, que nuevamente parte de A, pero que le voy a restringir el recorrido. Esta va a ser sobre, pero no aún biyectiva, porque a lo mejor no es inyectiva, pero también podría yo restringir el dominio, llamémoslo A', un dominio más chico donde sea inyectiva, y después considero f de A' de esto. Entonces esta función va a ser inyectiva. Entonces, esta F2 tilde es F restringida A'. La puedo hacer que sea inyectiva y después restringir el recorrido, y esto va a ser biyectiva. Ya lo hemos visto en este ejemplo, que yo restringo el dominio primero y también después el recorrido. Y entonces estoy en esta situación donde la hago biyectiva a la fuerza. Pero bueno, para no forzar las cosas, existen funciones que son naturalmente biyectivas. Por ejemplo, una recta. La función definida por una recta. Ejemplo, no sé si este será el ejemplo 1 del libro, pero debiera ser. Ejemplo 1. Veamos el ejemplo 1, a ver. Aquí es en observaciones nomás. Bueno, hablan del criterio de la recta horizontal, ¿ya? Que yo también lo mencioné. Aquí está en el libro. Bueno, como primer ejemplo dar la función identidad, pero aquí es muy fome. Bueno, ese es un caso particular de mi ejemplo 1. F de x igual 2x, ax más b. Cualquier recta. Hagamos uno en particular, a ver, 2x más 1. En realidad cualquier recta me sirve. Yo podría considerar la recta, también podría considerar la recta f de x igual a x. Esa es la identidad. Y es un caso, es el que está aquí en el libro. Pero este es menos trivial, más interesante. Es una recta dependiente 2. Y cuando el x0 pasa por 1. Entonces, si yo hago el dibujo acá, cuando x0 pasa por 1, dígame. ¿Podría decirme así como un resumen de qué era función identidad? Es que tuve que salirme y volverme a entrar por un problema. Ok, la función identidad simplemente es aquella definida sobre cualquier conjunto A contenido en R, que es la mosquita muerta, no le hace nada a nadie. X igual a X, no lo altera. ¿Ya? Y es un caso particular de una recta. Esta es la recta, la función Y igual a X. Esa es la recta, esta corresponde a la función identidad, la recta, la diagonal principal. Esa fue la definición. En todo caso, eso está escrito en el libro. Lo pueden revisar en el libro. O también en el video, que voy a subir esta tarde, que me va a enviar el estudiante que está grabando. Eso lo voy a subir hoy y ahí vas a poder revisar el breve instante en que yo hablé de la función identidad. La función identidad es súper simple, no hay que estresarse por eso, ¿ya? Hagamos una más complicada, por 2x más 1. Esta función es una recta, ¿ya? Cuando x es 0, cuando x0 pasa por 1, y cuando x es menos un medio, me da 0. Esta recta, con pendiente 2, ¿ya? El 1 lo vamos a guardar ahí para que no salga bien el dibujo. Es una recta. Entonces se preguntan, bueno, obviamente que es hasta el infinito, para abajo, para arriba, ¿ya? Entonces será inyectiva. O sea, si yo me doy dos puntos distintos, x1 Profe, y x2, dígame. es que no escucho la clase. Voy a cortar y voy a volver. No la escucho, no sé qué habrá pasado. Quizá pues estoy muy ronco yo, pero ¿me escucha bien ahora o no? ¿O nada? Puede ser un problema de audio que tiene el joven. Ok, se va a volver a meter. Bien. Entonces voy a tomar dos puntos x1 y x2.
X1 distinto de X2. Bueno, la imagen de X1 va a dar ahí arriba y la imagen de X2 va a dar acá abajo, son claramente distintas. La razón por la que es inyectiva porque es estrictamente creciente. Porque es estrictamente creciente. O sea, crece sin nunca ponerse horizontal ni bajar. Crece siempre. O sea, es inyectiva porque es estrictamente creciente. Todas las funciones estrictamente crecientes son inyectivas, incluso si no son rectas. Por ejemplo, considera la función y igual a x cubo. Esa es la función cúbica, es estrictamente creciente, siempre es inyectiva. Recuerden que para que sea inyectiva tiene que pasar el criterio de la recta horizontal. Cualquier recta horizontal corta en un solo punto. Aquí también. Y ahora, ¿será biyectiva? O sea, si me doy cualquier y en el eje y yo trazo una recta horizontal, bueno, claro, va a intersectar al gráfico, así que este y proviene de este x, justo el que corresponde al corte. Aquí también, por cualquier y que yo me dé, aquí siempre va a haber un x que va a parar ahí arriba. Así que la función, estas dos funciones, y igual a x cubo y la f de x igual 2x más 1, ambas son biyectivas. ¿Ya? Y por lo tanto, bueno, en particular se les puede hallar la inversa. Pero después vamos a hablar de eso ya. Yo estoy haciendo ejemplos de funciones naturalmente inyectivas. Aquí no es necesario restringir ni el dominio ni el recorrido, porque ya son naturalmente inyectivas. Y biyectivas. O sea, inyectivas y sobreyectivas, es decir, biyectivas. Veamos otro ejemplo. Bueno, aquí en el libro hacen el ejemplo de la recta en general, ¿ya? Para cualquier recta. Todas las rectas son funciones biyectivas. Otro ejemplo. 3. Ejemplo 3, ejemplo 1. Este es el 1. Aquí está el 2. Aquí está el 3. Sea f de r en r definida por pedazos. Menos x si x es mayor que 0. Y x y x cuadrado si el x es menor o igual que 0. ¿Ok? Entonces, f es biyectiva. Esta función está definida por pedazos. De hecho, podríamos tratar de dibujarla. El dibujo no es tan complicado porque ambos trozos los conocemos bien. Dice, si el x es positivo, el gráfico es menos x. X es estrictamente positivo, así que no está incluido. Pero de otra manera es y igual a menos x. Es la antidiagonal. Desde 0 para adelante. Dice, si x es menor o igual que 0, me da x cuadrado. Da la parábola del lado izquierdo. Y como dice x menor o igual que 0, en x igual 0 me da 0, que empalma justo con eso, entonces este huequito no está ahí, está lleno. Así que esta función es continua, yo la puedo dibujar continuamente. No tiene ningún agujero. Y aquí entonces tengo y igual a x cuadrado. Y dice que es biyectiva. Bueno, el gráfico lo muestra. El gráfico demuestra que pasa el criterio de la recta horizontal. Primero, que la recta horizontal intersecta a lo más un punto, y eso indica que es inyectiva, y que intersecta en exactamente un punto significa que es sobre. Porque para cualquier y existe un x, una preimagen, el x va a parar a y, ¿ves? Así que esta es sobreyectiva e inyectiva. El gráfico lo muestra, pero seguramente en el libro lo hacen de manera algebraica. ¿Cómo demuestro yo que es inyectiva de manera algebraica? Suponer
que f de x1 igual f de x2. ¿Ya? Entonces, si x1, entonces lo que yo quiero demostrar es que x1 es igual a x2, ¿ya? Entonces, si x1, a ver, supongamos eso, si x1 y x2 son ambos mayores que 0, porque este es un caso, ¿ya? Aquí tengo el caso 1. Entonces, hagamos este caso primero. Si x1 y x2 son mayores que 0, entonces estoy en este intervalo, o sea, estoy acá, dice x1 y x2 son ambos mayores que 0. En este caso, esta igualdad, la f tiene que ser f de x1 es menos x1, porque estamos aquí, y f de x2 es menos x2, por la misma razón. Y como estoy suponiendo que estos son iguales, pero multiplicamos por menos y esto implica que x1 igual a x2. Así que ahí se cumple la condición de inyectividad en este. Ahora, ¿qué pasa si x1 es mayor que 0 y x2 es menor que 0? Bueno, en este caso x1 mayor que 0 significa que f de x1 es igual a menos x1. Y como el x2 es menor que 0, f de x2 es x2 al cuadrado. Pero este caso no se puede dar porque estoy suponiendo que son iguales. Y un cuadrado no puede ser el negativo de un número positivo. Entonces este caso no ocurre. No ocurre. Bueno, y así los demás casos los voy a hacer mañana porque se me está acabando el tiempo, ¿ok? Bueno, voy a dar por terminada la clase ahora. Y mañana continúo con este ejemplo y hacemos otras cosas. ¿Hay preguntas? No, para fallar nomás, que se va a acabar el tiempo. Sí, mañana nos vemos a las 11:30.